Buenas tardes, profesora Nicole Fonsalida. Soy Ángel Tomás Gallardo Vergara del primero A y esta es mi sustentación de matemáticas. Bueno, primero vamos a hablar acerca de los conjuntos numéricos. ¿Qué son los conjuntos numéricos? Los conjuntos numéricos permiten representar diversas situaciones del entorno, tales como la cantidad de elementos que tiene un conjunto, por ejemplo los naturales, la parte de una unidad, los racionales, la mitad diagonal de un cuadrado de un lado, y ahí tenemos los racionales. Esto también se puede usar en diversas actividades o situaciones de la vida cotidiana, igualmente. Vamos a ver que tiene tres tipos, los naturales, enteros y racionales. Vamos a hablar primero del natural, que son, los números naturales son un conjunto numéricos discreto que pertenece a la recta real y puede o no incluir el número cero, que sí puede o no algunos números o operaciones. En otras palabras, los números naturales son el primer conjunto de los números que todo el mundo aprendemos de niños y que utilizamos para contarlos, sumar, restar, todo eso. Ahora vámonos con los números enteros. Los números enteros son aquellos números positivos y negativos, incluido el cero, que ahora ya no es voluntario, por ejemplo decirlo, que no tiene parte decimal dentro de su estructura, solamente son números enteros. Acá tenemos los números racionales. Los números racionales son números que se pueden expresarse de forma de fracción, por ejemplo, en los cuales que, por ejemplo, A y B, que son numeradores y denominador, que son números enteros, pero además B tiene que ser necesariamente diferente al cero. Lo que quiere decir que B es el denominador y A es el numerador. Acá tenemos lo que son los números decimales. Ya los números decimales tienen dos partes separadas por la coma. La parte entera, que es de la izquierda de la coma, que puede ser unidades enteras y tiene significado de un número natural. Y la parte decimal, que es la derecha de la coma, que es el coma, Bueno, acá tenemos ya de número mixto a fracción impropia, otra sección de esta sustentación. Para convertir un número mixto en una fracción impropia equivalente, hay que recordar que los denominadores números de partes iguales, en las cuales se divide un entero, por lo que hay que multiplicar el número entero, que es el 2, por el denominador, que es el 4, y luego sumarle el numerador de la fracción 3. Esto lo vamos a ver más detalladamente en un ejemplo barra ejercicio. De número, vamos a hablar ahora de números decimales a fracción. Para convertir un número decimal a una fracción, coloca el número antes del punto decimal en el numerador de la fracción y escribe el número 10, 100 o 1000 potenciado en el 10 por el denominador. Evidentemente esto también lo vamos a ver más detalladamente en los ejemplos. Bueno, aquí estamos de decimal infinito periódico a fracción. Para transformar un décimo infinito periódico a una fracción se debe incluir el número de arriba, básicamente el número decimal sin la coma y le resta lo que tiene del periodo. Lo que no tiene del periodo, me equivoqué un poco. Es decir, la parte entera y el denominador de abajo, tantos 9 como cifra que tenga el periodo. No hace falta explicarlo. De decimal infinito semiperiódico a fracción. Para transformar un decimal infinito semiperiódico a fracción se debe incluir el número, el numerador, el número completo sin coma y se resta lo que tiene el periodo. Lo que no tiene periodo, otra vez me equivoqué. En el denominador, tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos 0 como cifras que tenga el anteperiodo. Ya no son tantos 9, ahora incluiremos el 0. Ahora tenemos otra sección que no son en sí números con fracciones. Tenemos el mínimo común múltiplo. ¿Cómo sacar el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo se obtiene cogiendo todos los factores comunes y no comunes elevados a la máxima potencia. Es decir, cogemos todos los factores, pero lo que se repitan lo cogemos elevado a la máxima potencia. Esto lo vamos a ver también más detallado en los ejemplos. Ahora tenemos adición y sustracción de fracciones con igual denominador. Para adicionar las fracciones con el mismo denominador se deja el mismo denominador y se adicionan los numeradores. En el caso de la sustracción con el mismo denominador se deja el mismo denominador y se sustraen los numeradores. Mucho numerador acá. Adición y sustracción con distintos denominadores. Si dos fracciones tienen el mismo denominador, se resta el numerador y se deja el mismo denominador. Si la fracción resultado se puede simplificar, se simplifica. Si las fracciones tienen distintos denominadores, se reducen a lo común denominador y se restan los numeradores dejando el denominador. Esto, así en texto, es muy complejo, pero en ejemplos se puede decirlo más sencillo. Ahora tenemos multiplicación de fracciones. En la multiplicación de fracciones se multiplican los números de las fracciones y aparte los denominadores, o sea, lineal.
División de fracciones. El primer paso para dividir en fracciones es encontrar el recíproco, invertir el numerador y el denominador de la segunda fracción. Después hay que multiplicar los dos números y por último los dos denominadores. Finalmente, de ser necesario, se simplifican las fracciones. Ya, y acá ya empezamos ya con los ejemplos. Acá tenemos de número mixto a fracción impropia. Bueno, acá tenemos una fracción, un número mixto, un entero y fracción. Bueno, primero aquí el denominador se deja abajo, una raya entera. Multiplicamos el 5 por el 7, el cual nos da 35, y le sumamos el 1, que es el numerador, y da 36,5. Si se puede simplificar, mejor aún. Bueno, acá tenemos de numerador decimal a una fracción. Bueno, acá tenemos el 0.354. Ponemos una raya y ponemos el número entero sin ni el punto, la coma y el 0. Solamente el número. Y luego tenemos el 0 que ponemos por el 1 y ponemos 1, 2, 3 que son los decimales. Se le pone tanto ceros como decimales. Acá lo que pasó que simplificó por 2 y le dio 177 y abajo 500. Bueno, acá tenemos de decimal infinito semiperiódico a fracción. La diferencia entre lo periódico y semiperiódico es la raya, ya que este es el periodo. Si esta raya está en un número es semiperiódico. Si está ya en todos los números decimales, ya es periódico. Esto también tiene que ver mucho con el producto que va a ir abajo. Bueno, primero agarramos todo lo que es el número sin la coma, lo ponemos acá, lo restamos con lo que no está en el periodo y también con lo que está en el número entero, o sea, 12. Y restamos los 12, el cual nos da 113. Y abajo tenemos el número 5 con la raya y el 2. En este caso ponemos el 9 por el 5 y el periódico, y el 2 que es el 0, el cual no tiene periódico y se denomina como el 0. Entonces quedaría 113 fraccionado en 90. Bueno, acá en la decimal infinito periódico a fracción no tengo ejemplo porque es lo mismo que esto, solamente que se le cambia, se le pone una línea al 25 en este ejemplo. Evidentemente el resultado va a ser totalmente diferente porque acá va a ser 124 y acá va a ser 99. ¿Por qué? Porque básicamente ya no se le va a restar el 2, se le va a restar solamente el 1. Y entonces quedaría 124 dividido en 99. ¿Por qué? Porque ahora el 2 va a estar en el periodo y básicamente va a quedar 99, sin el 0. Bueno, acá con la otra sección, mínimo común múltiplo. Básicamente el mínimo común múltiplo, por ejemplo, en este caso queremos sacar el mínimo común múltiplo de 8, 14 y 20. Bueno, primero lo dividimos o simplificamos por 2 y básicamente es la mitad de cada número. 7, 4, 7 y 10. Bajamos otro 2, por el cual es el 4. Ponemos otro 2, ¿por qué? Por el 2, nuevamente por el 2, que lo bajamos y queda en 1. Luego bajamos por el 5, el cual el 10 se dividió evidentemente por el 2 y queda ahora 1. Y luego el 7 por el 7. Al final no tiene que quedar todo 1. Eso tiene que pasar en todo cuando queremos sacar el mínimo común último. Tiene que terminar en 0. Luego multiplicamos todos los números por los cuales simplificamos o dividimos. Y quedaría el resultado. Entonces, el mínimo común múltiplo de 2, 14 y 20 son 280. Bueno, aquí tenemos adición y sustracción de fracciones con igual denominador. Bueno, vamos a aplicar el ejemplo de arriba y también el de abajo. Bueno, tenemos el mismo denominador, 7. 7 raya 7, entonces agregamos el 3 y el 4 y lo sumamos. 7 y 7. Acá ya es un entero, así que por eso puso el 1. En la parte de abajo tenemos otro ejemplo, que ahora son 3 fracciones con el mismo denominador, el 5. Ahora lo que vamos a hacer es sumar los números de arriba y va a quedar 9 quintos. Y eso es lo que es la adición y sustracción de fracciones con igual denominador. Aquí tenemos lo mismo, solamente con distinto denominador. Esto ya tiene un poco más de complejidad porque ya hay que sacar mínimo como un múltiplo. Efectivamente del 4, 8 y 6. ¿Por qué hay 6 acá? Porque básicamente es por la tabla en la cual es el mismo común múltiplo. De 4, 8, 6 es el 24. Así que se multiplicó por 6, por 3 y por 4. ¿Para qué? Para que los números de abajo quedaran con igual denominador. Y entonces se sumaban y se restaban. Eso es lo que es
Lo mismo con distinto denominador. Adición y sustracción fracciones con distinto denominador. Multiplicación de fracciones. Como dije anteriormente, es fracciones básicamente que se multiplican lineal, sea distinto o con igual. Acá vemos que multiplicó 1, 3, 2 y le dio 6. 3, 5, 3 y dio 45. Esto lo simplificó y le dio 2, 15. Lo simplificó por 3 para ser más exacto. En la parte de abajo, básicamente lo que pasó fue que hizo lo mismo, 6, 30 y lo simplificó por 6 y le quedó un quinto. Bueno, división de fracciones. Ya, la división de fracciones es básicamente multiplicar o un método que es el método mariposa, el cual es multiplicáis el numerador por el denominador de la otra fracción y los ubicas arriba. Luego el denominador de la otra fracción y el numerador de otra fracción lo colocas de la parte abajo. Y básicamente ya multiplicas lineal. 1 por 5, 5 y 3 por 3, 9. Esto es mi sustentación. Muchas gracias por su atención.